Este es probablemente uno de los videos más importantes que hemos subido en este canal. Estamos celebrando el 1.000.000 de suscriptores y hemos tenido el gran honor de tener una conversación muy privada y pero que muy profunda con uno de los más grandes rabinos, líderes espirituales, cabalistas del pueblo de Israel hoy en día. El gran rabino de la ciudad de Tzfat, ciudad de los cabalistas, y literalmente uno de los líderes del pueblo judío en la actualidad. Él ha venido a esta plataforma para mandarle un mensaje al mundo. Y quiero que te quedes con los detalles, porque cada palabra está medida, cada palabra tiene un profundo significado. Y lo que más me gusta de encontrar líderes tan grandes, personas que tienen un nivel espiritual tan grande, es la simpleza con la que hablan y te explican la realidad. No están hablando conceptos complicados, palabras difíciles, cosas que no vas a entender, sino que toda la profundidad que ellos tienen dentro de sí, la convierten en poder espiritual que se viste en palabras muy simples que van a entrar a tu corazón de una forma increíble. Así que te quiero pedir que te quedes hasta el final de esta entrevista, porque cada palabra de lo que vas a escuchar, de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder y de los conceptos más profundos de la Torá, los vas a encontrar de una forma muy sencilla, pero muy profunda y que llegará muy profundo a tu corazón en el video de hoy. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el video. Qué honor tenemos con nosotros al gran rabino Shmuel Eliyahu, que ha llegado a honrarnos en esta celebración de el 1.000.000 de seguidores en el canal. Me siento tan honrado que este momento ha llegado. El nieto de Rabbi Salman Eliyahu, quien escribió la explicación al libro Etz Haim, libro principal de la Kabbalah, llamado Kerem Shlomo, uno de los más grandes cabalistas de todas las generaciones. Así que sea su voluntad, la del Santo Bendito es, que nos envíe y envíe a todos nosotros y al mundo entero abundancia inmensa de bendición, de vida, de paz, de salud, de bien, de justicia. Que la bendición de Dios esté sobre todos nosotros, amén y amén. La vela de Dios es el alma de la persona. Nuestra alma es la vela de Dios, es luz divina. Es lo que te refuerza a ti, hermano. Y es lo que refuerza a cada uno y uno de nosotros. Cada uno tiene que reflexionar en el alma de Dios que está en su interior. Él dijo las palabras correctas. Esta no es mi guerra personal. Es la guerra entre la cultura y la barbarie. De la luz contra la oscuridad. Del bien contra el mal, del amor por la vida, contra aquellos que aman la muerte, de aquellos que aman hacer la bondad, y aquellos que quieren asesinar y violar y quemar y desecrar. Y esta guerra es una guerra mundial. Bien, shalom y bendiciones. Qué honor que tenemos con nosotros al gran rabino Shmuel Eliyahu, que ha llegado a honrarnos en esta celebración de el 1.000.000 de seguidores en el canal, y en realidad me siento tan honrado que este momento ha llegado y tenemos aquí una gran oportunidad de profundizar verdaderamente en la sabiduría más profunda de la Torá y verla encarnada en uno de los grandes de Israel, uno de los rabinos más grandes y un líder del pueblo de Israel en este momento tan importante de la historia. Y quiero empezar dándole muchas gracias, Rab, y me gustaría que empezáramos con una bendición a los que nos están viendo y a todo nuestro canal. Hay un versículo que dice: al que hace luces grandes porque para siempre es su bondad. Nuestros sabios aprendieron de esto que Dios renueva todos los días la creación. Envía abundancia de vida todo el tiempo. A mí, a ti, a todos. Y cuando la persona sabe esto, que Dios constantemente lo revive, le insufla en su nariz el alma viviente, es una alegría grande. Así que sea su voluntad, la del Santo Bendito es, que nos envíe y envíe a todos nosotros y al mundo entero abundancia inmensa de bendición, de vida, de paz, de salud, de bien, de justicia.
Que la bendición de Dios esté sobre todos nosotros. Amén y amén. He querido empezar con una bendición porque la Torá también empieza con Bet, que es la primera letra de la palabra bendición, Berajá. Y ahora me gustaría presentar al Rab. Y primero vamos a empezar con todos los títulos. Y aunque los títulos son los éxitos de la persona, pero en realidad solo representan una parte de la grandeza de cada uno de nosotros, y por eso pido perdón anticipadamente si no consigo presentar con todo el honor merecido. El Rab es el rabino principal de la ciudad de Tzfat, la ciudad de los grandes cabalistas. También es miembro del Congreso del Rabinato Principal de Israel. Es también el presidente de la Unión de Rabinos de Comunidades Ikut Rabbanei Keilot, donde yo también soy un rabino que está debajo de las alas del Rab. Y podemos decir que es uno de los rabinos principales en Israel, que por todo Israel está enseñando la Torá. Yo soy un buen amigo de alguien que estuvo muy cercano al Rab y me contó cómo día y noche el rabino está ocupado en liderar el rebaño. Y primero, dar muchísimas gracias por toda vuestra actividad y por todo lo que hace el Rab por todo Israel y por todo el mundo. Y también el hijo y el heredero del camino del gran cabalista y sabio Jajam Mordejai Eliyahu Zecher Tzadik Bekadosh Libraja, que fue rabino principal en Israel, el nieto de Rabbi Salman Eliyahu, quien escribió la explicación al libro Etz Haim, libro principal de la Kabbalah, llamado Kerem Shlomo, uno de los más grandes cabalistas de todas las generaciones. Y el honor que tenemos que el Rab está con nosotros, pues no tenemos palabras para expresarlo, y de nuevo agradecer. Y después de esta presentación me sale inevitablemente una pregunta, y es ¿cómo es crecer en una casa de grandes sabios de Israel, que casi es difícil intentar imaginarse su grandeza? ¿Cómo es crecer en una casa así? Cuando fuiste criado en una casa así, sientes que es lo más natural que hay. No piensas que hay otra cosa. Y es muy natural crecer en una casa en la que papá está alegre y refuerza, y papá honra a mamá como una reina, y mamá honra a papá como un rey. Cuando la casa entera está llena de ayuda a las personas, y cuando el Rab siempre está ocupado estudiando y nunca desperdicia su tiempo. Por ejemplo, de que nunca habló de otras personas. Pero es natural, no piensas que hay otra cosa. ¿Te parece que todo el mundo es así? Así crecimos. Y toma tiempo hasta que captas que no es así. Que hay otras personas, pero la primera cosa que aprendimos es que pensamos que así es todo el mundo. Y en verdad así es como tiene que ser. Quiere decir que creemos que todo el mundo tiene que estar lleno de luz, y lleno de amor, lleno de bondad, y lleno de Torah y de entrega, lleno de apegamiento. Nos parecía algo muy natural el hecho de que papá bendecía y la bendición se cumplía. ¿Por qué no? ¿Por qué en verdad no? Así tiene que ser. Claro, así tiene que ser. Eso es lo natural, ¿verdad? Así que esta comprensión se quedó muy implantada en nosotros. E incluso si a veces vemos otras cosas, entendemos que el mundo tiene que estar mucho más corregido. Pues quizás expliquemos qué quiere decir eso, que el Rab bendice y que las cosas que pidió se cumplen. Hay aquí libros que se llaman Abiem Shel Israel, el padre de Israel, donde hay palabras de sabiduría del Rab, pero también muchas historias donde vimos cosas increíbles y sobrenaturales del Rab, que el Rab bendecía y pedía por algo, las cosas ocurrían y se ve cómo la presencia divina de verdad reposaba sobre él y sobre sus acciones, palabras y bendiciones. Lo que me gustaría preguntar es ¿cuál es el valor principal que el Rab absorbió de su papá, el Jajam Mordejai Eliyahu? Quizás el que más acompañe al Rab en el día a día. ¿Cómo podré contener un concepto tan profundo? Contraer. En 2 frases. Bueno, quizás algo que sea lo que más les ayude a las personas que nos están escuchando. Muchas cosas. Creo que él confiaba en nosotros. Él confiaba en las personas. Y por eso reforzaba tanto a todos los que lo rodeaban. Nosotros como niños seguro que lo sentíamos, pero también todas las otras personas, no importaba quién, incluso las personas que parecían estar tan lejos. El Ran confiaba en ellos y esta confianza los elevaba, les daba fuerza. Y creo que esta es realmente la función de un líder. Es lo que Dios esperó de Moshe, nuestro rabino. Cuando Moshe, nuestro rabino, vio al pueblo de Israel dentro de los 49 niveles de impureza en Egipto, la primera reacción de Moshe fue: los hijos de Israel no confiarán en mí, y tampoco el faraón accederá, no tengo posibilidad, está perdido.
y Dios le enseñó que era lo contrario. Y entonces él confió en ellos. Y ellos, que no confiaban en sí mismos, empezaron a confiar en sí mismos. Y fue todo un proceso, y a fin de cuentas salieron de Egipto. Y también en el camino por 40 años ellos no confiaron en sí mismos exactamente. Y Moshe, como un verdadero líder, les dio fuerzas. Y al final llegaron a la tierra de Israel. Y dijeron nuestros sabios que esta fuerza de Moshe fue puesta en todas las generaciones. Y así que esto sigue. Al final tenemos el sagrado templo. Y al final el pueblo de Israel trae una grande luz al mundo. Es su función. Así fue Abraham, así fue Moshe, y así somos todos. Nunca pensé en esto de esta manera, pero ahora que el Rab dijo lo que dijo, quizás ese es el motivo de todas las cosas sobrenaturales que vimos en el Rab, que lo que hacía era despertar la fe en ellos de que se pueden sanar, de que pueden encontrar pareja, de que pueden tener hijos, y entonces ocurre. Y después sucedía. Tengo una historia muy emocionante de papá. Es una historia, hay muchas historias impresionantes de Rav Eliyahu, y esta es en mis ojos la más maravillosa. No sé si la más maravillosa, pero ahora, hablando contigo, me parece la más maravillosa. Sabes que muchas personas se encuentran conmigo casi desde que el Rav falleció hace 13 años, todo el tiempo me cuentan historias. Una de las historias es que alguien me contó que llegó al Rav y le pidió una bendición para tener hijos. Le dijo: Rav, 9 años desde que me casé y no tengo hijos. Y le pido que me dé su bendición. Entonces le dijo el Rav: no te daré mi bendición. Le dijo: Rav, me levanté temprano esta mañana, he viajado 2 horas y media para llegar a usted, esperé en la fila otras 2 horas y me dice que no me dará la bendición. ¿Qué le importa? Bendígame. No te bendeciré. ¿Por qué, Rav? Por favor, hágame el favor. Le dijo: te daré un consejo que será mejor para ti. En el rezo vespertino de Minjá, estamos hoy en el 1 del mes. Pon mucha atención en la plegaria de Yaleh Veyabó, en la frase: recuérdate de nosotros, eterno nuestro Dios, para bien, y encuéntranos para bendición. Pero Rav, de todas maneras bendígame. No. Pon intención y verás salvación. La persona me dijo: salí decepcionado del encuentro. Todo el camino esperé y lo otro, pero dije: bueno, el Rav dijo y listo, por lo menos seguiré su consejo. Llegó la hora de Minjá, puse la intención en la plegaria, y mira qué maravilla. Un mes después, mi esposa se embarazó. Y me dijo mi esposa: qué Rav tan grande, qué Rav tan piadoso. ¿Viste lo que hizo su bendición? Y no tuvo la fuerza de contarle lo que pasó en verdad. Que hubo una bendición. No hubo bendición. Bueno, 9 meses después nació un varón. Ella se recuperó. Después de varios meses le dijo: ve de vuelta al Rav y pídele ahora una niña. ¿Qué le diré ahora? No tenía que. Ella lo vio titubear, le dijo: ¿por qué no quieres ir? Mira qué Rav tan piadoso, qué Rav tan grande. Le dijo: te contaré la historia. Y le contó la historia. Le dijo: buenísimo. Entonces ahora en la plegaria de mi hija, pon atención en Yaleh Veyabó y piensa en mí. Y así hizo. Y de vuelta, mi esposa se embarazó y nos nació una niña. Y esta historia la escuché hace unos 10 años, creo. Y entonces alguien vino a mí, literal después de eso, y me dijo: escucha, mi esposa no se ha embarazado en muchos años. Le conté la historia. Le dije: hazlo tú también. Era entonces en medio de la festividad, no en el 1 del mes. Y también se dice Yaleh Veyabó. Y él hizo eso. Y después de un mes me lo encuentro. Me abraza fuertemente en medio de la calle gritando: Rav, funciona, funciona. ¿Qué funciona? No recordaba. Y me dice: mi esposa está embarazada. Pasó otro mes, era Hanukkah. Estaba dando una clase para mujeres. En Rosh Piná, me acuerdo. Y me dijeron: cuéntanos historias de Rav Eliyahu. Y conté esa historia. Bien, ¿qué pasó? Después de un mes. Después de un mes me llama una mujer y dice: Rav, funciona también con gente que retornó en el camino de Dios. Yo te retorné, tengo tantos años sin hijos y lo hice. Y esta historia tiene 100 finales. ¿Qué quiere decir? Que el Rav lo enseñó, pero nos enseñó a nosotros a creer en nuestras plegarias. Porque ¿qué es lo que hace la historia a la persona? ¿Qué sucedió antes de la historia, después de la historia? Le causó creer. Causó que crea. Hay también muchas mujeres que nos están viendo y sé que detrás de todo hombre grande hay una gran mujer y también mamá es una gran mujer y quizás podríamos contar algo de ella.
Hay infinidad de historias. No hay fin. Mi piadosa mamá. Mamá, también una mujer muy valiente. Yo la vi hablando con el primer ministro, hablando con fuerza. Él llegaba con otros ministros que venían a hablar con el Rab, ricos del mundo, de todo tipo. Y también una bondad sin límites. Te contaré una historia. Me acuerdo de que un día estaba en la casa de mis padres. Eran como las 12 de la noche. Alguien llamó. Al parecer intentó llamar todo el día, pero no lo logró. Y bueno, como era una hora tan tarde y él llamó, yo contesté. Y bueno, un día entero y no logró. Estaba un poco enfadado. Entonces, yo recibí toda esa furia acumulada. ¿Por qué no contestan? ¿Qué pasa con ustedes? Estoy llamando todo el día. Estaba enojado, gritando. Y le dije, Señor, para mí lo dije en mi corazón, son las 12 de la noche, contesté un teléfono, no te debo nada. ¿Qué estás atacándome a mí? Yo no dije una palabra, pero en mi corazón estaba así. Y mamá se dio cuenta de esto de lejos y entendió. Solo viéndome entendió qué decía él y qué sentía yo. Me hace... Con una mirada, me dice, pobrecito, piedad, ¿por qué te enojas con él? Ahí mismo sentí cómo me volteaba por dentro, apiadándome del Señor. Necesita ayuda. En verdad, pobrecito, necesita ayuda. Así que está enojado, tiene una razón. Y eso se marcó en mi corazón. Así nos educó ella, que fuimos Wow. formados para ayudar a las personas. Para que las personas entiendan, porque yo creo que mucha gente no puede entender. ¿Cómo es una casa así? Papá no duerme muchas horas y todo lo que ocurría. Papá era un ser humano, no era un ángel. No tenía alas. Nada. Nosotros sentíamos que sí. No, ya te contaré. Él tomaba una taza de café. Nos contaba historias de niños. Nos emocionábamos con las historias de papá como todos esos niños que escuchan las historias de papá. Era un ser humano, con problemas de ser humano. Creció en una casa pobre, huérfano, que no tenía lo que comer. Y tampoco para sus hermanos. Y siempre estuvo alegre. Siempre con fe, siempre con sabiduría, pensando en las cosas y reflexionando. No, nada era obvio, siempre tuvo un buen ojo. Y eso también era una de las cosas que me molestaban mucho. Cuando eres niño y maduras, le dices, papá, ¿qué es esto? La inocencia. ¿Por qué ves a todas las personas con buen ojo? No seas tan inocente. Pero papá sabía, no era inocencia. Y sí, él miraba, hasta que captas de repente que el buen ojo es un estilo de vida. Recuerdo una historia que, cuando era un niño, un joven, escuché a alguien que decía palabras no bonitas al lado de él. Entonces callé. Cuando vi que él no decía nada, yo también callé. Y después de que se fue ese hombre, le dije, papá, ¿escuchaste lo que dijo? Me dice, no, no escuché. ¿Cómo que no escuchaste? Lo dijo al lado mío y al lado tuyo. No escuché. Dije, ¿qué? ¿Me estás bromeando? ¿Cómo? No. Entonces, ¿qué? Años sobre años después entendí que la persona elige. No escuchar. Es una elección. Es una decisión. No tienes que escuchar todas esas cosas. También me gustaría hacer una pregunta y de alguna manera recibir también un consejo personal y también para la gente. ¿Cómo se reciben fuerzas tan grandes para estar todo el tiempo ayudando, todo el tiempo estudiando, todo el tiempo durmiendo poco y yendo de un lugar para el otro? Yo sé que eso no es lo principal, el no dormir, pero ¿de dónde se sacan tantas fuerzas? ¿Cómo se activa a una persona a tener fuerzas que son casi sobrenaturales? Otra clase, más estudio, contestar preguntas alágicas, sí, de la ley judía, contestar preguntas de vida y además crecer espiritualmente a esos niveles. ¿Cómo se hace todo junto? Además de estar ocupado en liderar al pueblo de Israel en temas que están en lo más alto de nuestra sociedad. ¿Cómo se hace todo eso junto? ¿Qué es lo que te da fuerzas para llegar allí? ¿Sabes que nuestras manos, alguien las creó? Dios nos creó. Creó nuestro cuerpo.
Y también creó nuestra alma. Y esta alma es un alma divina. No siempre estamos conscientes de ella, pero si estamos conscientes, entonces está Dios dentro de cada uno y uno de nosotros. Mientras estemos más conscientes de Él, por medio de la Torá, por medio de la plegaria, por medio de las buenas acciones, entonces Dios está dentro nuestro. Entonces es una fuerza infinita. Mientras más lugar demos a Dios para que repose en nuestro interior, y nuestro interior es dentro de cada uno, en nuestra casa, nuestro alrededor, en nuestro país, hay más bendición. Cada lugar que recuerdes mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Así que eso es lo principal. En verdad, si preguntas, ¿qué diría el Rav que tenemos que ser nosotros o qué puede hacer cada uno de nosotros? Sería dar lugar para que Dios esté dentro de Él. Él se encuentra. He aquí que nos creó. Así que estemos más conscientes de esto, de que la vela de Dios es el alma de la persona. Nuestra alma es la vela de Dios, es luz divina. Es lo que te refuerza a ti, hermano. Y es lo que refuerza a cada uno y uno de nosotros. Cada uno tiene que reflexionar en el alma de Dios que está en su interior. Esto es muy profundo. Hay algo que me gustaría hablar porque pienso que estamos en un tiempo muy importante. Estamos en medio de una guerra que es un evento histórico. Y también, obviamente, en diferencia y es diferente, pero este canal llegó a 1 millón de seguidores. Hay millones de visualizaciones, 4 o 5 millones todos los meses. También esos que no están suscritos, que se pueden suscribir ahora que nos ven. Pero lo que quiero decir es que estamos en un momento de la historia muy importante. ¿Cómo se puede explicar eso? Creo que has dicho las palabras más precisas. Sabes que hubo un evento que todos nosotros vimos. A mi parecer, fue un evento con una capacidad para asomarse al lugar verdadero del mundo. Netanyahu, el primer ministro, se paró en el Congreso americano. Delante del Congreso, 90% de los senadores estaban ahí. 10% se quedaron afuera, parte de ellos protestando. Pero 90% estaban adentro. Y a lo largo de casi 1 hora de él hablando, ellos casi cada minuto se levantaban y aplaudían. Y parecía que le aplaudían a él, pero en verdad no era solamente a él, sino también a los soldados que estaban ahí. No todo el IDF podía estar, pero un soldado. Pero en verdad a todos nosotros, también a ti, también a las esposas de los soldados, también a las madres y a sus hijos. A todos nosotros, ¿y por qué? Él dijo las palabras correctas. Esta no es mi guerra personal, es la guerra entre la cultura y la barbarie. De la luz contra la oscuridad, del bien contra el mal, del amor por la vida contra aquellos que aman la muerte, de aquellos que aman hacer la bondad y aquellos que quieren asesinar y violar y quemar y desecrar. Y esta guerra es una guerra mundial, que ahora en la mira está el pueblo de Israel. Y nos encontramos en esta mira desde la época de Abraham, nuestro patriarca. Y cuando recordamos que esta es nuestra función, entonces la cumplimos y ameritamos contraer bien al mundo. Esta es una misión divina y para esto nos eligió. Y se bendecirán contigo todas las familias de la tierra. Tenemos que recordar esto siempre. Gracias a Dios, el Estado de Israel es nuestro startup. Inventa mucha tecnología, etcétera, etcétera. Todos lo sabemos. Y trae bendición tecnológica al mundo. Excelente. Pero no es nuestra misión. Es una buena misión y es bueno que lo hagan y está bien. La verdadera misión es traer luz al mundo, fe, valores, paz, justicia. Lo hicimos y tenemos que seguir haciéndolo. Yo siempre digo, no sé si el Rav estará de acuerdo, que hemos influenciado más en el mundo en los 76
últimos años que está el Estado de Israel, lo que no pudimos hacer 2000 años que estuvimos en el exilio. Podríamos decir que es al revés, que mientras estamos en todas las naciones, la influencia tendría que ser más grande, pero vemos lo contrario, que estando aquí la influencia es muy superior. No hay duda alguna, incluso desde el punto de vista tecnológico. La influencia del Estado de Israel sobre el mundo solo se incrementa, sube. Entonces, quizás podemos hablar un poquito más de eso. Está escrito en los sabios que la Torá se escribió en 70 lenguas, Moisés la explicó en 70 idiomas de las 70 naciones, lo que quiere decir que hay un mensaje de Israel para todo el mundo. Según la opinión del Rab, ¿cuáles son los mensajes universales que las personas se tienen de alguna manera que concentrar en ellos? El mensaje, hay muchos mensajes. El primer mensaje es lo que dice el pueblo de Israel. Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Y muchos profetas volvieron y hablaron de eso. De que entonces tendrán los pueblos un lenguaje claro, para que todos llamen el nombre de Dios y servir al Dios único. Tenemos una cosa, primero que todo, que conozcamos a Dios. Es como que Dios creó el mundo, y no alguna estatua de hierro, de oro o de plata lo creó. Y así el mundo no fue formado por casualidad. Un vaso de plástico no se formó por casualidad. El ser humano seguro que no se formó por casualidad. Millardos de personas seguro que no se formaron por casualidad. Reconocer a Dios. Y cuando conoces a Dios, que es el mismo que se encuentra dentro mío, dentro tuyo, dentro de cada uno de nosotros, y entendemos que estamos dentro de una misma raíz, somos hermanos, hijos de un solo Padre, y esto forma mucho más corrección en el mundo. Tenemos que recordar, el mundo va corrigiéndose todo el tiempo. Está mucho más corregido todo el tiempo, cada segundo, cada minuto, cada día, cada año, el mundo está más corregido. Y la función de cada uno de nosotros es estar más corregidos y llenar más de luz el mundo. Y por ende con más amor, como Abraham nuestro patriarca. Es posible que si hubiese estado más lleno de luz de Dios, tendría más amor y el mundo se convierte más en uno. Esa es la profecía de la que todos los profetas hablan y nosotros vemos esto frente a los ojos, cómo se va materializando. Eso también es una elección, como el Rab dijo antes, porque hay personas que eligen siempre ver el mundo de una manera negra, pesimista. Una vez me mandaron una frase de alguien que decía: los jóvenes de hoy en día no respetan a los ancianos. ¿Y quién había escrito esa frase? Aristóteles, hace mucho tiempo. Esa es una visión de el mundo siempre va a peor. Esto es Esav. Él dice, de cualquier manera me voy a morir. Él no va a morir. No pasó nada. Él siente que el mundo se va a destruir. Catástrofe, crisis climática. El mundo va... Cuando éramos niños decían, habrá una guerra atómica. Una bomba atómica quemará el mundo. Después un asteroide va a explotar todo el mundo. Dios no se fue a su casa. Dios está aquí. Él acciona. Sí, Él está aquí y obra. Y nosotros sabemos, toda la plegaria del Kadish dice que estará cada vez mejor. La plegaria de la Kedushá, que cada vez estará mejor. Bendiga al Dios bendito para siempre. Dios constantemente... El decir que todos vamos a morir es el peor dicho que puede existir. La Gemara dice, la Torá dice, es un dicho que no tiene expiación. De cualquier manera, el mundo se destruirá, entonces haré lo que quiera. Hay algunos que dicen, lástima tener hijos porque el mundo está cada vez peor. No es correcto. Ese es el dicho de la costa oscura. Un dicho de santidad es, todo estará mejor. El mundo ha dado muchos pasos y ha mejorado. A lo largo de 5.700 años el mundo solo ha avanzado. Menos violencia, menos crueldad, menos maldad, más justicia. El mundo es más democrático. No hay esclavitud. El mundo va corrigiéndose. Hay más sabiduría en el mundo. Sí, el mundo se llena de sabiduría. Aquí. Más religioso. ¿Verdad? Gracias a Dios, aquí está todo el mundo de la tecnología del que hablamos. No había esto hace 100 años. El mundo avanza y avanzará.
Dios no hace la mitad del trabajo. Otra cosa que es muy importante para mí preguntar, en nuestra era vemos a muchísima gente que tienen mucho deseo, sed y hambre de aprender acerca de la Kabbalah. El Rab creció en la casa de los más grandes cabalistas de las generaciones pasadas, y también el Rab por sí mismo es uno de los grandes, y me gustaría declarar algunas cosas para que la gente entienda qué es verdadero, qué no, porque en internet hay mucha gente que dice enseñar Kabbalah o que puedes recibir bendiciones de él a cambio de dinero. Y si bien en este canal nosotros hablamos de conceptos de Kabbalah como las Sefirot o los mundos o otras cosas, lo que nosotros queremos es tomar esos conceptos de la Kabbalah para aplicarlos al día a día de las personas y a la mejora personal. Pero este no es el profundo estudio de la Kabbalah que se estudia en las yeshivot, los centros de estudio aquí, sino más bien una aplicación universalizada de los conceptos. Y a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para que la gente entienda qué sí es Kabbalah en realidad. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? ¿Qué el Rab vio a estos grandes cabalistas? ¿Qué se pudo ver ahí? Lo que aprendí de papá es que un verdadero cabalista vive la Kabbalah. Él no habla de Kabbalah. Él, si necesita, sí, habla con mucho cuidado y eso, pero principalmente él vive así. Él vive lleno de luz. Habla con su esposa lleno de fe, lleno de Kabbalah, lleno con el conocimiento de que ella es una porción divina. Las comprensiones que la persona capta de la Kabbalah son comprensiones que hay que vivirlas. Así que, en verdad, eso es lo que aprendimos. Así es también como mi papá se comportaba. Así también sus discípulos. Los cabalistas que se encontraban con él, así eran. En verdad, la Kabbalah es: y se llenó la tierra de conocimiento de Dios, como el agua el mar llena. Hay muchas explicaciones a esa frase, que es una frase muy especial. Pero escuché una vez una explicación que la escuché en nombre del Rebbe de Chabad, que dijo que el agua es aquello que da vida a toda la creación. Y usualmente cuando ves la creación no ves el agua, ves el árbol, la persona, la fruta. Pero en el tiempo de la redención veremos la fuerza vital. Wow, hermoso. Entonces, ¿el Rab no tiene ningún hilo rojo? ¿Nada de eso? No, solo para que la gente tome conciencia. Te diré algo mejor que eso. El Rab solía escaparse de todos esos símbolos, porque son exterioridad, ya que toda la Kabbalah es interioridad. Está escrito en el Ben Ish Chai que todo aquel que dice yo sé Kabbalah, seguro que no sabe. Y aquel que dice yo no sé, tal vez sabe. Otra cosa importante, nosotros crecimos con esto que para saber bien la Kabbalah, uno antes tiene que, de alguna manera, saber bien la Torá, el Talmud, la ley judía. Y últimamente están apareciendo por internet personas que dicen que hay dos cosas distintas. Hay rabinos y hay cabalistas. Rabinos son los que hacen bodas, bar mitzvah y otras cosas. Y por otro lado están los cabalistas, que son los que saben elevarse por los mundos superiores y enseñar verdadera espiritualidad. Obviamente que no estoy para nada de acuerdo con esto. En todas las generaciones los grandes cabalistas siempre fueron grandes rabinos. Pero lo que me gustaría en esta oportunidad es preguntar ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que haya esa introducción en los conceptos de la Torá y luego entrar en la Kabbalah? Porque es imposible que la persona aprenda de la gran luz si él es enojón. Puedes hablar del amor cuando eres enojón. O si eres muy celoso, Dios guarde. O si la persona tiene mucho deseo material, Dios guarde. Hay un versículo que no es agradable decirlo, un arete de oro en la nariz de un cerdo. Y esto es profanar lo sagrado. Al final verás, parte de nosotros es que estemos corregidos. La persona necesita, seguro, no estaremos nunca 100% corregidos. Pero es un esfuerzo constante de corregir un poco más. Y esto es el Aleph Bet. Como todos sabemos que dijo el Ari Kadosh, dijo que la clave es amar. Cumplir el precepto de amar a tu prójimo como a ti mismo, que cuando la persona la cumple con toda su alma, es la clave para estudiar Torah, es la clave para la plegaria. Si no hay esto, entonces no es legítimo. Hablamos de ver el bien como un método de vida.
Por otro lado, hay todo tipo de vientos extraños que soplan por el mundo, ideologías dañinas que creo que nos deberíamos cuidar de ellas. Me gustaría preguntarle al Rab cuál cree que es la ideología más dañina de nuestra generación que debemos tenerle cuidado. Esa clipa, esa cáscara de oscuridad de la que tenemos que alejarnos, aunque sabemos que todo viene del Creador y todo tiene un objetivo, pero eso no quita que tengamos que cuidarnos de ello. Hay una frase importante que hay que cuidarse muchísimo de ella. La Torá dice, ve que puse delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y elegirás la vida. Quiere decir que hay cosas buenas y hay cosas no buenas. No cada cosa es buena. Como en la casa, tenemos una sala, tenemos una cocina. Y es importante. Y también tenemos el baño. Nadie come en el baño, porque también es peligroso, ¿correcto? Hay cosas que puedes comer y hay cosas que no puedes comer. Hay bien y hay mal. En el mundo hay bien y mal. No todo lo que hay es bueno. La frase de que todo es bueno es lo más peligroso que hay, ya que es lo contrario al mundo. La persona tiene que saber distinguir entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Hay que saber que son malos, así que hay que alejarlos. Y las personas que se aferran al bien, retornaron en el camino de Dios, hay que reforzarlos. La frase de todo es bueno es peligrosa. Escuchamos muchísimo y cómo esto se equilibra, por otro lado, con eso de que yo tengo que ver el bien y no miro el mal, pero por otro lado tengo que cuidarme del mal. Si la persona legitima lo malo, entonces el mundo se deteriora. Ya que ahora es legítimo robar, es legítimo pervertir, es legítimo violar mientras gritas Dios es grande, como vimos en Simchat Torah. Las personas con el nombre de Dios en sus bocas hacen las cosas más terribles que hay. Y a nuestro gran pesar hubieron muchos casos así en la historia. Y el mundo se está limpiando de esto. No puedes gritar el nombre de Dios y alabarlo. Es inaudito. Si llamas el nombre de Dios, Dios ama la justicia, el juicio y la justicia. La justicia y el juicio es la distinción entre el bien y el mal. Bien, pues para ir terminando y no tomar más tiempo del Rab, un mensaje que el rabino quiere darle al mundo. Cientos de miles de personas van a ver este video y eso puede tocar el corazón de mucha gente. Por favor, quiero dejarte esta plataforma libre para que des un mensaje. Les diré una cosa muy importante. La aprendí de mis rabinos, la aprendí de mis padres. Creer en Dios es creer que Dios creó el mundo. Es simple, es fácil. Creer en Dios que nos dio también un camino en la vida para elegir entre el bien y el mal, que es algo que requiere algo más de reflexión. Y lo más importante, entender que este Dios se encuentra en nuestro interior, dentro de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, cada acción nuestra es muy importante. No es arbitraria. Así que crean en Dios que creó el mundo, que nos dirige, que está dentro nuestro, dentro de cada uno y uno de nosotros. Así que también ámense muchísimo a sí mismos. Amen muchísimo a su pareja, a sus hijos, a sus amigos. Cada cosa que observen, llénense hacia eso con bien, con amor. Presenté a Dios frente a mí siempre. Éxito. Muchísimas gracias, Rab. Gracias a ustedes. Fue increíble, fue un gran honor, aprendimos muchísimo y solamente que la bendición con la que el Rab empezó, que continúe con nosotros y cada uno de los que nos ven. Que ameriten a incrementar la Torá y a embellecerla y a continuar el camino de Abraham, nuestro patriarca. Amén. Que llamó en nombre de Dios en todos lados, que ameriten a seguir el camino de Rabbi Akiva, que reunía congregaciones en público, que ameriten a seguir el camino de todos los sabios de Israel en sus generaciones, que enaltecieron el nombre de Dios en el mundo, con alegría, salud y felicidad, para ti y para ustedes, todos los espectadores. Que Dios los bendiga, con todo, de todo y todo, fuerza y potencia. Gracias, Rab. Mucho éxito.